Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este nuevo material académico en el cual nos vamos a enfocar en una parte del documento COMPES 3859 del año 2016. Esta fue una de las primeras políticas para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural, urbano y rural. Porque vamos a explorar una de las partes de este COMPES por el hecho de que tiene algo muy importante y es lo siguiente, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Colombia como tal adopta estos objetivos para una Agenda 2030 en donde se establecen unas metas en cuanto a una problemática que está a nivel mundial. Entonces Colombia la adopta y también pues existe esa adopción para el catastro. Entonces vamos a mirar primero qué son esos objetivos de desarrollo sostenible, como lo hice acá. Esta página nos dice que también son conocidos como objetivos globales que fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Estos objetivos son 17 y como tal reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Mm, Cada objetivo tiene unas metas que vamos a explorar. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro documento COMPES y vamos a bajar, acá lo tengo, a la página 74 del PDF. ¿Y qué tenemos? Tenemos un anexo, que es el anexo B, y que nos dice que el catastro multipropósito tiene una relación con esos objetivos. ¿En qué sentido? Puesto que es el instrumento que provee la información necesaria para la formulación o ejecución de políticas que contribuyen al logro de al menos 30 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, distribuidas en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo. Mm, Tenemos una tabla en donde pues la primera columna se detalla el ODS, otra segunda columna que detalla las metas y una tercera que nos dice, venga, cuál es esa relación con el catastro multipropósito. Acá tenemos un pie de página, vamos a leerlo, que nos dice que se hace referencia a los objetivos de los sistemas de gestión e información de tierras que la FIC propone y que enumera en el marco conceptual de este documento. Ok, listo. Pues vamos a pasar, vamos a iniciar con el primer objetivo de desarrollo sostenible. Pues acá tenemos que es la ODS 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Así que vamos a ir nuevamente a esta página y vamos a detallarnos en qué es ese objetivo. Ese objetivo nos dice que hay que erradicar la pobreza en todas sus formas. Sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas. Entonces, ustedes podrán ver eh, que, y también relacionarla con el contexto colombiano. En Colombia hay muchos municipios que están hay altos índices de pobreza. De hecho, la mayoría de la población pues, de Colombia está en esta situación. Así que el catastro, dentro de siendo un insumo para planeación y ordenamiento territorial y pues teniendo ese enfoque multipropósito, dice que nos puede ayudar para ello, para poner fin a la pobreza en Colombia.
Entonces, la meta en la cual se hace énfasis, pues acá tenemos que la meta 1.4, que es de aquí a 2030 se va a garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia de los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Entonces acá tenemos, bueno, ¿qué relación tiene con el catastro multipropósito? Entonces, catastro puede aportar a esta meta aclarando y garantizando los derechos de propiedad. Hay que tener en cuenta que, como lo veníamos hablando anteriormente, el catastro no da como tal un título de propiedad. Y acá mismo lo dice, que únicamente es el instrumento que provee la información necesaria, más no que hace estos procesos. Entonces, digamos que esa información nos puede ayudar para ello, para aclarar y garantizar los derechos de la propiedad. Tenemos otra meta, que es de aquí a 2030 se va a fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. Esto hace referencia a los fenómenos naturales que se presentan en un territorio y que ponen en riesgo a una comunidad. Entonces ahí existe una amenaza a eventos que puedan amenazar la vida, la integridad de la comunidad de las personas. En Colombia ustedes sabrán que esto es un tema que mes a mes, día a día, pues se escucha, ya sean de inundaciones, ya sean de desastre, de fenómenos naturales que impactan un territorio muy fuertemente, y que también vemos que no hay una resiliencia por parte de las comunidades. Entonces, el catastro, la información catastral, ¿cómo nos ayuda a llegar a esta meta? Siendo un instrumento para la prevención de desastres naturales. Entonces, que las entidades encargadas, como la unidad de gestión de riesgo, pues pueda utilizar esta información para saber qué predios están en condición de vulnerabilidad y pues de esa manera tomar las decisiones pertinentes para reducir el riesgo. Pasamos a otro ODS, que es el ODS número 2. Entonces vamos a mirar aquí de qué se trata ese ODS, que es de hambre cero. Y nos dice lo siguiente: debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las últimas 2 décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi la mitad. Muchos de países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Regiones como Asia Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del hambre. Pero sin embargo, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 821 millones de personas sufrían de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo. La desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar incrementándose tanto casi en todas las regiones de África como en América del Sur. Entonces, acá nos complementa eso, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Entonces en Colombia tenemos muchos casos de estos. En regiones como más que nada el Caribe colombiano y la Guajira se ve mucho de este fenómeno. De hecho es lo más escuchado
aquí en Colombia, de esas regiones. Entonces, eh, tenemos que también mm, se enfoca en dos metas, y es que de aquí a 2030 se va a duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala. En particular, las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. Entonces también va muy relacionado a que Colombia, eh, los suelos de Colombia son muy buenos para la producción. Entonces, si hay, está este debate que, eh, que lo podemos decir que es un problema muy grande de la tierra, que es con respecto a otro elemento que es la ganadería. Entonces, los suelos de Colombia pueden ser muy buenos para cierto tipo de producción, pero digamos que la ganadería extensiva, pues, eh, como que se lleva la mayor parte y no se puede enfocar muy bien en producir, en trabajar la tierra, sino que había un dicho que decía que las vacas acá en Colombia son las más cómodas del mundo, porque para solo una tienen una gran cantidad de tierra. Entonces, este, esta meta, el catastro, eh, puede servir para proveer información para la gestión del suelo agrícola, lo que veníamos diciendo. Como tal, identificar aquellos suelos que son aptos para producción y no únicamente saber cuáles son, sino que pues poner en práctica eh, eh, políticas para que en verdad pues haya una gran producción a nivel nacional. Tenemos otro objetivo, que es que de aquí a 2030, otro objetivo, no, otra meta, perdón, que es asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. Entonces no es secreto que hoy en día pues la contaminación ambiental, y también que el ser humano ha aportado a un cambio climático, a aumentar las temperaturas del suelo. Ustedes lo pueden comparar, como tal, mirando o hablando con, con las personas que tienen más años, y dirán que pues el clima era algo completamente distinto. Y no es que sea cuestiones de percepción, hay indicadores que nos dicen que en verdad la temperatura ha cambiado. En unos lugares ha habido más frío, o en otros lugares pues han aumentado las temperaturas. Acá en Colombia pues es un tema igual. Vemos que últimamente, pues con todo lo que ha pasado en Córdoba, también es síntoma de eso, de un cambio en el clima y de un impacto debido a esos fenómenos naturales como lo son las lluvias intensas que pues afectan un territorio. Y nuevamente, esto no va más que no va enfocado a la gestión de riesgos, sino va enfocado a la sostenibilidad, a la producción de alimentos. Entonces, igual que la anterior meta, pues dice que nos provee información para la gestión del suelo agrícola, el catastro multipropósito para cumplir eh, esta meta que se propone. Bueno, vamos a pasar a otra ODS: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es la ODS número 5, así que vamos a ver esta página. Y
La ODS número 5 nos dice que debe existir una igualdad de género. Y nos dice que se va a enfocar en terminar con las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. No solo es un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la meta se vio que la información catastral puede ayudar? Pues dice que emprender reformas para dar a las mujeres la igualdad de derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales de acuerdo con las leyes nacionales. ¿Y cómo aporta el catastro? Pues a aclarar y garantizar los derechos de la propiedad. Y no solo ello, se busca también con este catastro, se va con la resolución 146 del año 2024, que esta hace una modificación y en cuanto a las características que tienen que tener, a los atributos que debe tener un interesado, y hace obligatoria la variable sexo. Entonces, ¿para qué se hace obligatoria? Pues para saber qué interesados hay de los predios que son masculinos, femeninos, no binario o que pues como no tengan o no se pueda determinar. Y pues esto es muy importante también para las políticas, ya que mañana una política de que incluyan todos estos enfoques, una política que hoy viene a beneficiar, digamos, a una mujer productora, a una mujer ganadera y que tenga su tierra, pues se sabe a qué predios se puede enfatizar esa política. También es cierto que la historia de Colombia, pues hemos visto que hay muchos procesos como herencias, como traspasos, como traspasos de derechos de la propiedad, en donde las mujeres pues se dejan a un lado, ya que se tiene una visión de que las mujeres, una visión machista que de las mujeres no no deben involucrarse en estos temas. Y como nos decía el OS, pues es todo lo contrario, puesto que también tenemos que, y se ha demostrado, que esto tiene un efecto multiplicador en la sociedad, hacer partícipe a todas estas comunidades, a estas poblaciones vulnerables, nos hace como tal comprender el territorio y puede llegar a, a tener como tal una visión, una nueva perspectiva en donde pues se llegue al desarrollo de un municipio. Así que esta ODS es muy importante. Bueno, vamos a pasar a otra ODS, que es la 6 que nos dice que se va a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Entonces, hay varias metas acá, pero vamos a primero a mirar ese ODS 6, agua limpia y saneamiento, que acá en Colombia es muy importante. Colombia tiene una riqueza hídrica muy grande. De hecho, también en el último gobierno, su Plan Nacional de Desarrollo se enfoca, el primer capítulo se enfoca en ello, en un ordenamiento territorial alrededor del agua, que lo vamos a explorar también en otros materiales académicos. ¿Y qué nos dice esto? Que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales, producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, las decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. Aquí en Colombia tenemos un caso particular, y es que, si bien es cierto,
nosotros tenemos una riqueza hídrica muy grande. En muchos municipios aún no cuentan con un servicio adecuado que mejore la calidad del agua. Ustedes van luego personalmente en municipios, por ejemplo, en el Caquetá, en el Putumayo, no tienen como tal un sistema de saneamiento de agua y muchas veces pues esto produce enfermedades que también pues refleja otro problema que es el problema de de la salud, de la salud en estos municipios. Entonces es algo redundante saber que Colombia, siendo un país rico hídricamente y que tiene ecosistemas que producen el agua como son los páramos, aún en hay partes del territorio en donde no hay una calidad en el agua. Y también hay muchos municipios que están al lado de los ríos y también se ve lo mismo. Y más allá de aprovechar el recurso hídrico, lo que se hace es contaminarlo. Entonces también tenemos como que no sabemos valorar muy bien el ecosistema que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la primera meta, que es de aquí a 2030 aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Pues eso va relacionado con lo que comentaba eh, ahorita. Y ¿el catastro para qué puede servir? Pues ser la información para la formulación y ejecución de políticas ambientales. Tenemos otra meta en este objetivo de desarrollo, que es que para 2030 aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según sea el caso. Entonces, igualmente, digamos que Colombia es muy particular por el hecho de que pues tenemos muchos municipios que son de muy difícil acceso por también ese abandono estatal y que pues también son dominados por otros actores que hacen difícil como tal la gestión de un municipio. Igual tampoco esto exonera el abandono del Estado y sabemos que hay muchos municipios en los cuales pues todos estos conocimientos alrededor de cómo manejar los ecosistemas pues no están o muchas veces digamos que vienen nuevas ideas como industrialización y todo ello lo que hace es contaminar pues las fuentes hídricas por tener un beneficio económico. Entonces el catastro nos puede llegar a ayudar pues también para lo mismo, para la información, para la formulación y ejecución de políticas ambientales. Y pues básicamente también esa va a ser una estrategia para los dos siguientes metas que siguen, que es en 2020 a proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos. Este año ya pasó, hace 6 años. Entonces acá la invitación es hacer una reflexión en la cual decir, ¿en verdad Colombia cumplió este objetivo? Pues acá hay algo interesante. Digamos que yo creo que ni siquiera pues, en varios municipios de Colombia se llegó a pensar en esto por el hecho de que no teníamos esta información. La política de catastro pues es muy nueva y en su implementación, de hecho, actualmente en estos últimos años se ha hecho un esfuerzo grande por actualizar la mayor parte del territorio colombiano. Sin embargo, pues cumplir este ODS, pues tendríamos que ver los indicadores que hay que nos dicen que se ha avanzado para cumplir esto, pero pues 2020 ya pasó hace 6 años y todavía seguimos viendo que hay contaminación
fuentes hídricas cercanas, incluso cercanas a donde nosotros vivimos, podemos hacer un símil de decir, venga, esto en verdad está protegido o en verdad se está haciendo algo. Para empezar, si en verdad se está colocando como prioridad. Entonces, la invitación es reflexionar sobre el territorio en donde estamos, pues para mirar que pues, muchas veces que no tampoco esto queda en el papel, solo queda en el papel. Entonces, eh, pasamos a la otra meta, la última meta de este ODS, que es apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Igual, el catastro sirve como información. Y igual la invitación era a reflexionar, ¿en verdad las comunidades están participando en ello? ¿En verdad hay primeramente, en verdad hay una conciencia ambiental de lo que se está realizando o nos importa más la economía, que también es algo muy, muy importante? Porque tú dices, bueno, ¿cómo me voy a sostener? Que yo llego a pensar que incluso algunas familias dirán, pues, si de pronto haya esa conciencia de que está mal, pero es que también qué otras alternativas tengo para mejorar mi economía o para tener un sustento. Entonces, digamos que todos estos objetivos pues atacan problemas que, si ustedes pueden ver, pues van relacionados. Todo está relacionado con todo. Vamos con el ODS número 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Entonces vamos a mirar nuevamente que nos dice que el objetivo de desarrollo 8 es el trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, ¿qué nos dice este ODS? Vamos a leer estos dos párrafos que creo que van a tener como tal lo que ha mejorado y el reto que se viene, que es que durante los últimos 25 años la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente, pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las recesiones globales. En los países en desarrollo, la clase media representa hoy más del 34% del empleo total, una cifra que casi se triplicó entre 1991 y 2015. Sin embargo, mientras la economía mundial continúa recuperándose, presenciamos un crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y un déficit de empleos para absorber la creciente fuerza laboral. Bueno, muy ligado a Colombia por el hecho de que hay algo también interesante, otro fenómeno que se ve acá en Colombia es que hay como un 50, no me sé muy bien los porcentajes, pero la mayor parte de la población colombiana trabaja en la informalidad. Entonces, sí es importante como, bueno, y ese trabajo decente para todos, como se plantea en un país en donde la mayor parte de la población, pues su economía es informal. Así que es algo interesante de pensar cómo se puede implementar. Y que nos dice que de aquí a 2030 se va a elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Este boom del turismo, pues lo hemos eh, visto, escuchado en interlocuciones de nuestros gobernantes, del presidente, de los alcaldes, que quieren como tal enfocarse en que su territorio sea atractivo para ingresos por medio de turistas. Entonces, ¿para qué nos sirve el catastro? Pues un instrumento para la planificación y el ordenamiento del territorio encaminado en este enfoque de un turismo sostenible. Bueno, vamos a pasar a otra ODS, que es la ODS número 10, que nos dice que el catastro nos puede ayudar a reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Así que vamos a mirar esa ODS, que es la reducción de las desigualdades. ¿Y qué nos dice? Que hay una preocupación.
porque pues esa desigualdad está en aumento y nos dice que el 10% más rico de la población se queda hasta con el 40% de ingreso mundial total, mientras que el 10% más pobre obtiene solo el 2 y el 7% del ingreso total. En los países en desarrollo la desigualdad ha aumentado un 11% si se considera el aumento de la población. Esa primera frase eh, viene completamente a nuestro contexto, al contexto colombiano. Grandes terratenientes, grandes empresarios que se quedan con la mayor cantidad de riquezas de nuestro país, de grandes familias que pues hemos escuchado sus apellidos, que si nos ponemos a indagar un poquito detrás de ellos, pues tienen la mayor parte de tierras en Colombia y que como tal lo que hacen es enfocarse en que en cada vez aumentar sus riquezas sin darles importancia a, al pueblo, sin darle importancia a las comunidades, a la gente que vive en territorio. Y pues eso también pues nos ha generado un grave problema y creo que contribuye a ese conflicto armado en la zona rural del país. Y pues pasando, ¿cuál es la meta con este ODS y donde el catastro se hace presente? En adoptar políticas especialmente fiscales, salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Pero igualmente seguimos con ese mismo tema. Hay que analizar todos los contextos y como tal, pues suena muy bonito decir vamos a llegar a esto, pero ¿en verdad se está llegando? ¿Y cómo sirve el catastro? El catastro sirve como un instrumento para fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales. También hay que tener en cuenta que hay mucha controversia en cuanto a esto, una controversia que lo hemos presenciado cuando se actualiza un municipio, pero bueno, desde que sirva, porque la bondad de esto es servir a recolectar para que una alcaldía re- eh, recolecte más ingresos, más dinero y que lo pueda invertir en el desarrollo de sus municipios. Se puede ver de esa manera y se piensa que, que esto va a ser así, pero pues también hay que mirar por la otra cara de la moneda, que también Colombia es un país que se ha caracterizado por ser muy corrupto. ¿Qué otra ODS tenemos? ODS 11, que nos dice que se debe lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Así que vamos a volver acá y vamos a la 11, que nos dice que va a haber ciudades y comunidades sostenibles. Y nos dice que más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad, dos tercios de la humanidad, perdón. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. Así que lo que podemos ver es que los fenómenos mundiales también pues caracterizan muy bien también a Colombia. Es algo que no solo pasa en este país, sino que pasa en muchos más. Mirar que hay población que de las zonas rurales que pasan al urbano y que genera también ciertos fenómenos que implican unas problemáticas y que no se tratan a tiempo. ¿Y qué tenemos? La primera meta es que de aquí al año 2030 se va a asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. ¿Para qué sirve el catastro? Pues un instrumento para la planificación y ordenamiento del territorio. Otra meta que nos dice que también a 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. E igualmente, pues el catastro como siendo un instrumento de planificación y de ordenamiento territorial. Y eso se ve mucho en las ciudades principales, están siendo muy caóticas con el tema del transporte. Bogotá, principalmente, Cartagena, eh, también y va por el mismo lado encaminado Medellín. Digamos que eh, al haber tanta población, pues es es sorprendente cómo pues esto también ya tiene que tener también está arraigado eso del tiempo relativo, de que cómo llegar de una parte de Bogotá a otra, pues se demora lo mismo que viajando de un municipio a otro y que de otras regiones. Entonces, digamos que esto sí es muy importante para mejorar como tal la calidad de vida, porque pues hemos presenciado pues y se ha evidenciado que gran parte de nuestra vida pues también se gasta en esto, en transportarnos de un lugar a otro. 2, 4 horas al día pues siempre es tiempo que lo podríamos estar aprovechando para otras cosas, pero se aprovecha eso, transportándose. Tenemos otra meta que es de aquí a 2030 se va a aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Igualmente, siendo el catastro como un instrumento para la planificación y ordenamiento del territorio. Eh, También otra meta, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y nacional del mundo. Igualmente, el catastro sirviendo para esa política y ordenamiento territorial. Acá tenemos que otra meta que va a ser reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el Producto Interno Bruto Mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. El catastro como entra en juego en ello, pues siendo un instrumento para la prevención de desastres naturales. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otra meta que es que de aquí al 2030 se va a proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Igualmente el catastro siendo como un instrumento para la planificación y ordenamiento del territorio. Otra meta que tenemos es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Esto a partir de qué se hace y el catastro en qué coopera, pues siendo un instrumento para la planificación y ordenamiento del territorio. Otra meta a considerar dentro de este objetivo de desarrollo sostenible enfocado en las ciudades y en las áreas rurales es que de aquí al 2020 se va a aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia entre los desastres, y desarrollar y poner en práctica en consonancia con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. Entonces, igual como hemos reflexionado en los anteriores metas, hay, hay propuestas a ciertos años que pues ya pasaron y la reflexión es esa, ver, ¿será que en verdad el gobierno colombiano ha logrado establecer esa meta, ha logrado consolidarla
y nosotros ser más resilientes ante los desastres. Pues si ustedes se ponen a mirar en sus municipios o a nivel nacional lo que ha pasado, pues digamos que siempre hay un reto en cuanto a lograr esa resiliencia que tanto se busca, reducir el riesgo. Entonces, en lo personal, en mi opinión, no se ha logrado. Colombia sigue como tal a la expectativa de que ocurra algo y a partir de que ocurra ese evento y que llegue a, que llegue a amenazar, que llegue a causar pérdidas, pues ahí sí pues se toma como tal el riendas en el asunto, lo cual no debería ser así. Y el catastro igualmente sirve como un instrumento para la planificación y ordenamiento del territorio. Vamos ahora a pasar a otra ODS, que es la número 12, que es garantizar modalidades de consumo y protección sostenible. Es esta acá. Vamos a bajar acá. Producción y consumo responsable. Entonces, ¿qué nos dice esa ODS? Nos dice que para lograr el crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riesgo representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. Ese es el primer párrafo de lo que nos habla del contexto de por qué debemos enfatizarnos en este objetivo. Y pues tenemos dos metas acá en cuanto a él. Nos dice la primera, que de aquí al 2030 vamos a lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Y el catastro sirve como información para la formulación y ejecución de políticas ambientales. Fíjense muy bien que también sirve para la otra meta, la cual es, también a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Entonces digamos que hay ciertos cambios, el más drástico, el más, no drástico, sino el más evidente, digamos que puede ser el uso de las bolsas. Como tal, esas son contaminantes y pues esa aporta a la huella ecológica. Entonces ustedes han visto a veces en supermercados o en algunas tiendas de cadena que ya no se utilizan como tal estas bolsas plásticas, sino que recurren a otro tipo de, de bolsa, por así decirlo. Bueno, vamos ahora al lado de ese número 13, que la cual es adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Vamos a mirar ahora esa ODS 13, que es Acción por el Clima, y nos dice que no hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Esto es muy cierto, ya que en Colombia pues se ha visto su impacto. Como lo decíamos en el ejemplo anterior, o digamos, o lo que hoy está pasando hoy en día, que las lluvias están intensificadas y que pues eso afecta como tal las dinámicas ambientales y también el impacto que hay en torno a las comunidades. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global ha provocado cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Entonces, eso es una contrarreloj en donde tenemos que como tal, mirar qué medidas adoptamos en Colombia, pues para reducir como esos gases de efecto invernadero, aunque también es cierto que Colombia no es que aporte mucho tanto como las grandes potencias. Entonces muchas veces tú quedas también en reflexión, bueno, si un país pequeño cumple en todas sus políticas y nosotros estamos encaminados a ellos, pero las grandes potencias no dan ejemplo. Entonces digamos que tiene que haber cierta coherencia en las acciones. La primera meta es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Y el catastro sirve como información para la formulación y ejecución de las políticas ambientales. Y la segunda meta es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas estratégicas y planes nacionales. Y el catastro sirve como información para la formulación y ejecución de políticas ambientales, igual que en la meta anterior. Vamos ahora con una última el último objetivo de desarrollo sostenible en el cual el catastro está presente, y es la ODS 15, la cual nos dice proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e intervenir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Entonces hay varias metas, pero primero, igual como le hemos venido haciendo, vamos a mirar esa ODS 15, que es la vida de ecosistemas terrestres. Y nos dice que la vida humana depende de la Tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. Es decir, que nosotros no somos inherentes a los cambios que nosotros mismos provocamos. Nosotros también impactamos el territorio, y el territorio lo que hace es adaptarse a esos impactos, y pues también nos vemos perjudicados nosotros. La flora provee el 80% de la alimentación humana, y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático. En estadísticas nos dice que cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosque, mientras que la degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres. También nos dice que el 15% de la tierra está protegida, y todavía la biodiversidad está en riesgo. Y acá nos bota una cifra muy preocupante, que son 7.000 especies animales y plantas han sido objeto de comercio ilegal. Entonces, esto es un tema preocupante. Y tenemos que el catastro, para todas estas metas que se establecen acá, va a servir como información para la ejecución, para la formulación y ejecución de políticas ambientales. La primera meta es que igual acá las metas tenemos tres para el año 2024, perdón, para el año 2020, y vamos a ver si en verdad se han cumplido. Dice que de aquí a 2020 vamos a asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. ¿Esto se ha logrado? También será que se ha logrado esta otra meta, que es promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. Vamos a explorar esas dedos que nos dice que al año 2020, que dice también, hay otra que dice adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y de aquí a 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Otra meta que estaba para el año 2020 era integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacional las contabilidades nacionales y locales. ¿Será que eso lo hemos logrado? Pues ya de por sí no hemos podido ni siquiera actualizar el catastro para pues poder empezar a realizar todo ello. Entonces digamos que ha sido algo muy ambicioso, porque ya vamos 2026 y de pronto las estadísticas no favorezcan mucho. Es una hipótesis, porque tampoco es que vamos a revisar esto muy detalladamente. Entonces ahora sí, ¿cuáles se encuentran para 2030? Para 2030
luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluida las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo. Otra meta en la que se compromete Colombia es asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Y finalmente, tenemos esta última meta, que es movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación. Entonces, estos fueron como tal las metas y los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el catastro se hace presente, en donde el catastro nos puede ayudar a, como tal, a cumplir estas metas. Y pues es muy importante saber esto porque, claro, hay una desinformación en torno al catastro, porque viene nada más el tema tributario, pero pues a partir de los acuerdos de paz vimos que como tal es un sistema de información que nos puede servir para muchas cosas, y acá lo plantean en este COMPES. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.